La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este nuestro espacio, Radio Migrante Sin Fronteras. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el licenciado Sergio Acosta. Bienvenido, licenciado. Buenas tardes, Andrea, y buenas tardes a todo el auditorio con aprecio. Muchísimas gracias a todos ustedes el día de hoy por acompañarnos en esta tarde, en este pequeño espacio que tenemos para hablar sobre temas de migración, sobre la vida migrante, algunos testimonios como el que nos va a compartir el licenciado Sergio. Y tenemos varios temas en la agenda, vamos a ir agotándolos de poco a poco. Primero comenzaremos hablando del nuevo cambio presidencial que está sufriendo el país vecino. ¿Qué piensa de nuestro nuevo presidente en Estados Unidos? Mira, en primer lugar les puedo decir que bueno, este cambio fue atípico en Estados Unidos, dado que ha sido de manera aterciopelada en todos los casos, pero que obviamente con la salida ya de Donald Trump y con todo lo que hizo y todo lo que dejó de hacer, pues obviamente puso a un Estados Unidos, todo lo que nos dio para hablar, puso a un Estados Unidos prácticamente en la mira del morbo. Los memes por donde quiera salieron y siguen saliendo. Noticias también. Las noticias. Y bueno, te quiero decir, Andrea, que con la llegada de John Biden la señora vicepresidenta Harris, pues obviamente se rompe un paradigma en el asunto de la relación y más que nada de la situación antimigrante. Claro. Sabemos que con Donald Trump, desde que llegó, ya tipificaba a los migrantes como delincuentes, como ladrones, como parte asesina, y que nos tipificó como un grupo que realmente íbamos nada más a cometer ilícitos, cuando lo único que íbamos era a darles la alimentación a través de sembrar, a través de cosechar y a través de ocupar los puestos que los mismos americanos no quieren. Claro. Siempre el discurso del presidente Donald Trump fue muy déspota, muy locuaz, muy exagerado, pero al final del día era el presidente, era la autoridad, era quien gobernaba, ¿no? Es muy importante que ahora con Joe Biden resaltemos algunas cosas desde su llegada, o bueno, desde su campaña. Él traía muchas propuestas y hablaba de una política incluyente, no discriminatoria, de respeto, en apoyo de la migración. Claro. Todo el tiempo nos manejó esta situación, muy contrario a todas las decisiones que tomó nuestro presidente Donald Trump. Es correcto, mira, él viene de más que nada de una formación del Ku Klux Klan. Sus familias pertenecieron al Ku Klux Klan. Hay fotos inéditas donde prácticamente son parte de ese grupo racista. Vienen con la supremacía blanca, que es otro grupo. Un racismo muy marcado. Vienen con los hombres del rifle, que también es otra organización que se encarga en las fronteras de dispararle a todos los mexicanos, y que bajo las siglas de que son personas que están cuidando, pues obviamente se dedican al tiro al blanco con la gente humana que pasa a los Estados Unidos. Y yo quiero decir que efectivamente con
con Joe Biden, a sus 74 años de edad, es el 64º presidente. Y que obviamente una política más amigable, una política de reconciliación, por lo pronto va a parar el muro. Bueno, primero estamos en promesas, ¿no? Así es. Es una de sus enmiendas que va a decir primero, paro el muro, porque no es concebible. Y obviamente que, pues todavía en los actos había gente armada, que obviamente el Washington D.C. era un búnker donde más de 25,000 elementos de la Guardia Nacional estuvieron custodiando puentes y de todo tipo. Había alarma de algún estallamiento a través de las armas. Te quiero decir que antes y después se detuvieron gentes. Aproximadamente 50 personas que irrumpieron el Capitolio y que este señor Trump más que nada los incitó para hacer la sedición allá más que nada en Estados Unidos. Y que vimos todas las noticias, la tragedia que fue ese suceso. Y todavía en la toma de protesta se involucraron 15 elementos más disfrazados de militar, con armas, y que obviamente pudieron detectarlos por parte del Army, y que estas personas ya están detenidas, pero andaban con uniforme y con armas del ejército, que estaban, ¿para qué? ¿Quién sabe? Pero ya estaban involucradas en puntos esenciales. Pues es una situación, fue un hecho que a todos nos conmovió. La tragedia se vio en todas y cada una de las noticias que se compartieron y todo lo que debemos desconocer. Regresando un poquito al tema del actual presidente, como lo comentábamos, ahorita es promesa. Todavía no hemos visto realmente acciones que haya tomado el presidente, pero sí sería muy importante que pudiéramos platicar un poco. Por ejemplo, él tiene más de 17 decretos presidenciales. De todo esto que nos está diciendo que va a realizar, esperemos en los próximos programas estar hablando ya de hechos. Lo del muro, él está proponiendo una política de ecología. Él está proponiendo regresar a las convenciones, a los tratados, de los cuales Donald Trump se salió totalmente. Así es, mira, hay esas enmiendas que hace, principalmente dentro del protocolo de Kioto, ahora Acuerdo de París, es precisamente para valorar el asunto. ¿De cuál salió Donald Trump? ¿De cuál salió? No quiso estar, donde todo lo que eran los desperdicios nucleares se envían a veces a los mares, contaminan los mares, y es por eso mismo que viene lo que es el calentamiento global, a través del hielo en el norte. Una de las varias razones. Y es por eso que él no quería sujetarse a esa enmienda. Segundo, estamos hablando también del Obamacare, que prácticamente le va a dar mayor difusión, le va a dar más amplitud al asunto de lo que es seguridad a través de un sistema social, de un sistema de salud, que también Donald Trump lo había retirado. Estamos hablando del que es el proyecto DACA. El proyecto DACA son precisamente los Dreamer que nacen en México. Y que estaban en una situación muy inestable. Y que también les decía que los iba a correr. Y a gente que ha estado en la universidad, son gente que ha sido productiva. Que ya muchos son profesionistas. Ya son profesionistas. Son ya tienen una vida. Parte de Estados Unidos. Manejan el inglés, nunca han estado, de chiquitos se los llevaron. Y obviamente hicieron el high school, hicieron todo lo que es la university, y hicieron toda una carrera, y ahora como si fuera fácil, van para afuera. Entonces yo creo que esto es lo que Joe Biden dice, se rompe lo que es eso, se fortalece el proyecto DACA, y es otro de los aspectos. También tenemos lo del muro, que obviamente lo paraliza, es un muro de la vergüenza, lo paraliza, y también tenemos el aspecto de obviamente la separación de familias. Algo que había dicho la vicepresidenta Harris es de que le daba pena ver cómo habían sido separadas las familias. Había una cantidad enorme de niños que no encontraban a sus padres porque estaban presos. Imagínate separar niños, familias, y luego a ver dónde está tu papá. Pues era una cantidad enorme donde realmente la vicepresidenta habló y dijo en campaña que iba a romper con ese círculo. Otro de los casos también que se estaban dando era no respetar los lugares santuarios.
Claro. Santuario era en el sentido de que algunos estados estaban considerados para la movilidad de aquellas personas que tal vez no tenían documentación y que el ICE junto con la policía llegaban a las casas, se metían, porque obviamente si vienen uniformados le abro a la puerta, y entonces se los llevaban y hacían ese tipo de cosas. Otra de las cosas que también es de que van a legalizar, el Partido Demócrata está muy interesado en darle una regularización a todas las personas que cumplan con el tiempo para que puedan ser ya migrantes. Y eso es importante, migrados, que ya se les pueda dar ya la característica de que ellos forman parte de los Estados Unidos. Esa es una de las premisas, sí, es regularizar la migración. La política que platicábamos hace rato. El gobierno actual de Estados Unidos, mínimo hasta los discursos y las noticias que nos han hecho llegar por los diferentes medios, es una política migratoria más amable. Así es. Pero pues también es una cuestión que tenemos que ir cuidando y tenemos que ir viendo nosotros que estamos aquí a un lado y que tenemos muchísimos hermanos migrantes en el otro lado, porque Obama también decía lo mismo y fue uno de los presidentes que más, por ejemplo, deportación tuvo en comparación con, por ejemplo, con Donald Trump. Es correcto, la deportación se hacía a gran escala, principalmente aquí en México no teníamos, en discursos no teníamos un conteo. Él decía que quería a los migrantes, la discriminación, pero sus políticas migratorias eran muy rigurosas. Es correcto, y entonces aquí con Joe Biden, yo creo que vamos a tener una nueva política, principalmente porque ya le da la regularidad a aquellas personas que estaban en un estado irregular, es número uno. Sí. Dos, obviamente va a seguir teniendo y va a seguir aumentando lo que es la visa de trabajo laboral, ir y venir. Sí, los trabajadores, sobre todo los trabajadores así esenciales. Es. Tercero, el intercambio se va a dar, obviamente cultural, educativo. Hay una política de salud que acaba de hacer el día de ayer, donde todos los vuelos que lleguen de personas vía aeropuerto, vía avión, que puedan llegar a Estados Unidos, obviamente tienen que tener 3 días antes la prueba del COVID. Sí. Y además que ellos tengan una cuarentena de 12 días para que puedan estar después de que lleguen a Estados Unidos, lleguen precisamente en esas condiciones. Es un aseguramiento porque en Estados Unidos les pegó mucho el COVID, más de 400,000 ellos tienen personas. Un semáforo de todos los colores, de todos los tonos. Morado. Y muchos de los estados, en Estados Unidos tienen una prohibición de entrada de migrantes, por ejemplo, de salida de los mismos, y muchos se encuentran en reclusión. Sí. Como cuando comenzó la pandemia aquí en México, que prácticamente nosotros solo íbamos a la tienda, ¿no? Pues fíjate que es curioso que más de 400,000 defunciones hubo en Estados Unidos, y ahorita vimos el día de ayer en China que ya celebraron todo. ¿Sí? Ya se les quitó el morado, el naranja, el rojo. Ya no tienen, ya están en cantina, ya están en todo, ya están celebrándolo, y nosotros estamos sufriendo. México pues ya tiene casi 2 millones de muertos, entonces en todo el país. Estados Unidos lo tuvo más de 400,000. Aquí, y es muy impactante ver, por ejemplo, las fotografías de las filas que hacen, por ejemplo, en las ambulancias, en los hospitales, que no alcanzan las camas para atender a todos los pacientes, la escasez en los tanques de oxígeno. Cuando comenzó la pandemia, bueno, esta compra loca que había de papel de baño, sí. Que fue como... algunos reportajes psicológicos decían que era algo por innato, ¿no? O sea, el comprar en exceso, el alarmarse, y que nos causó un desabasto. Lo sigue habiendo. Fíjate que yo vi algunos centros comerciales, Aurrera y en varios lugares. Está mal planificado el asunto, porque fíjate que son filas y filas y filas para poder entrar a un súper. Entonces estás formado, te estás aglutinando, pues es parte de que estás retrasando la movilidad de las personas. Segundo, a veces se cierran centros de ciudades, aquí en La Madero están cerrando, sí, donde es un congestionamiento en calles, donde prácticamente hay un congestionamiento, provocas un caos, y esto también no es posible. Entonces yo creo que hay una mala planificación, que piensan que a través de cerrar calles y a través de cerrar súper
o a través de cerrar tiendas se va a quitar la pandemia. Que no es pues una realidad. Muchos de los otros países que han logrado controlar sus casos, por ejemplo China, por ejemplo en el lado europeo, no lo hicieron de esta manera. Sería correcto que nuestros gobiernos replicaran las medidas de los otros países. Miren, muy sencillo, es evitar los aglutinamientos. Los mexicanos estamos muy dados, obviamente, a ser muy hogareños, familiares y muy pachangueros. El asunto es de que acabamos de pasar de diciembre, bueno, pues vimos que las fogatas seguían a todo lo que daban y estaba el 24 y 25, 30 y 30 y 31 y primero, estaba todo lo que daba la familia, obviamente, y se tardaban hasta 2 días más. Entonces ahí vemos que obviamente esta gente que estaría blindada, que realmente esos días sí se puede hacer las cosas, y ahora sí nos someten a un asunto de meterte en casa, un confinamiento, donde ya están cerrando hasta partes de la administración estatal y municipal, y al final de cuentas, vuelvo a repetir, sigue ahondando más la pandemia, y aquí en México los niveles, como en Brasil, como en la India, están aumentando. Que tomen el modelo de China. China ya celebró, te vuelvo a repetir, en la televisión salía que estaban en cantinas, fiestas, todo, sin cubrebocas y nada, porque dijeron, ya logramos desaparecer la pandemia. Pues sí, y retomando un poquito lo que hablábamos del tema de los decretos presidenciales, otra de las medidas que Joe Biden está justo en este proceso fue el cambio del coordinador a respuesta del COVID. Fue uno de su paquete, de su gente, y ahora todas las dependencias de gobierno tienen como obligatorio el uso del cubrebocas, las medidas de seguridad y sana distancia, muy diferente a la manera en que Donald Trump respondió a la pandemia. Está tomando los protocolos muy rigurosamente. Realmente los protocolos, me gusta a mí la idea, aunque tal vez es un poquito estricta, en el sentido de que tenga la prueba del COVID, pero yo te voy a decir una cosa, Andrea, hasta para operarte ahorita, te piden la prueba del COVID. Tienes que ir, que te la hagan y llevar para que te puedan internar. Y entonces en Estados Unidos es lógico, es un mundo de gente, que es un mundo de actividad, donde otra vez vamos a llevar la pandemia, y este aspecto de traer una prueba que no tenga COVID y además estar en cuarentena 12 días llegando a Estados Unidos, pues le da una tranquilidad, lo que no hizo Donald Trump. Donald Trump simplemente hablaba, él decía que él tenía COVID, él se inyectó no sé qué tantas cosas, y salía presumiendo, salía inclusive con música, salía bailando, diciendo que no le hicieron nada, y obviamente que la gente decía, bueno, si no le hicieron nada al presidente, pues como estamos viendo, más de 400,000 muertos. Entonces era imposible, ¿no? Claro, bueno, ya hablamos un poquito de este discurso tan marcado que el expresidente Donald Trump tenía, y cómo nos sorprendía con cada tema que nos presentaba. Pero esperemos que el nuevo gobierno de Joe Biden verdaderamente cumpla y no solamente se quede en el discurso político, sino que las medidas y todos estos decretos presidenciales que él nos está planteando lleguen, se aterricen y sean cumplidos, ¿no? Fíjate que en el caso de su gabinete es otra cosa también atípica, está metiendo mucho latino. En el sector salud, como representante, mete al fiscal Becerra, donde prácticamente él forma una parte importante de la fiscalía, y es obviamente lo que es justicia que se va a aplicar. Harris viene precisamente de una formación también muy, muy legal. Entonces yo pienso que las cosas se van a hacer bien, pero con mano blanda. No se van a hacer con mano como la tenían. Bueno, habrá que ver cómo es el gobierno de este mandatario. A ver cómo manda. Yo creo que aquí la situación es de que pues vimos a un Biden más renovado, a sus 74 años, biológicamente no sabemos si le alcanza o no, porque estaríamos pensando en el relevo presidencial de la vicepresidenta Harris, que obviamente se quedaría al frente. Pero estamos viendo a un
Biden, yo lo vi en la mañana, muy, muy fortalecido, como que le cayó bien el asunto, y ahorita ya empezaron los trabajos en la Casa Blanca, y obviamente con todo lo que es el Capitolio, para empezar a hacer reformas que vayan más que nada amalgamando a los Estados Unidos y sus ciudadanos. Quedaron muy, pero muy divididos entre lo que es la gente de Trump y la gente de... Ahora, el camino de Biden es tener que unificar el debate al pueblo. Y estos dos bandos que Así de es. por sí ya estaban marcados entre demócratas y republicanos, ahora con la salida de Donald Trump y la entrada de Joe Biden, pues es una situación muy inestable, ¿no? Y va a tener que ser muy inteligente para que ellos se unan, ¿no? Y ahora con la locura de Trump, ¿no? De que dice que va a formar el Partido Patriótico. Entonces, él ya piensa ser un partido por una tercera vía. Él estaba perteneciendo a un partido republicano. Obviamente los republicanos ya le dieron la espalda, ya hablaron también acerca de lo que él asusó a su gente al Capitolio, y él pues se despide con 21 cañonazos que dice que salieron los pagos de su bolsa. Casi y saqueó. Ni siquiera se presentó él No. Se fue antes de la Casa Blanca, antes de que entrara el nuevo presidente, pues subieron varias notas, subieron varios artículos donde decían por qué Donald Trump no va a recibir al nuevo gobierno. Pero ahorita vamos a ir a un pequeño corte comercial y continuamos con este tema de la situación actual en Estados Unidos con el licenciado Sergio. Gracias. La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Y estamos de regreso aquí en Radio Migrante Sin Fronteras. Para concluir este tema, estábamos platicando un poquito de la situación con el nuevo cambio de gobierno en Estados Unidos. Básicamente lo que todos esperamos es que estos decretos presidenciales que el presidente Joe Biden y que toda su campaña y su gabinete está pues promoviendo, sean verdad. Vamos a darle un poquito este beneficio de la duda y pues obviamente estaremos platicando sobre estas noticias que son de relevancia entre Estados Unidos y México, porque al final de cuentas, si él cumple esta parte de una política migratoria más amable, vamos a vernos beneficiados, ¿no? Definitivamente, Andrea, yo creo que como en todos los gobiernos, siempre se miden 100 días. ¿Cuál va a ser la política de Estados Unidos? En 100 días te va a decir cómo va a ser la forma de actuar, cómo va a ser la forma de dirigir el gobierno. ¿Y qué tanta aceptación va a tener con esta parte del Senado, no? Así es. Bueno, pues continuando con nuestra agenda, nuestros temas, tenemos un testimonio aquí del licenciado Sergio. Él fue migrante, él trabajó en Estados Unidos en el tiempo de los exbraceros, si no me equivoco.
Estuvimos en los años 80, cuando estaba en su apogeo la ley Simpson-Rodino, donde se podía uno legalizar. Obviamente las condiciones no son las mismas que ahorita. Nosotros Para empezar, no hay guerra. nosotros fuimos a trabajar ganando $3.50 la hora. $3.50. $3.50 la hora. ¿A qué parte de Estados Unidos? A Dallas, fue Texas, usted? a Garland. Estuve ahí en Garland y estuve en varios aspectos. Primero fue la yarda, el sprinkler system. Luego estuvimos en la construcción y finalmente terminamos en los hoteles, ahí en el Marriott. Y ahí estuvimos precisamente en ese, junto al freeway, ahí estaba el Marriott. Y de una u otra manera nos contrataron a nosotros, precisamente entré yo como dishwasher, lavando platos. Luego entramos el asunto de baker, de pastelero. Luego entré a la cocina de cook. Luego entré al asunto de lo que era el road service. Y al final de cuentas era un apoyo al front desk, que era donde estaba, para que pudiera yo llevar maletas o alguna cosa. Y alguien me dice, y me dicen ahora, oiga, pero usted ya tenía carrera. Sí, ya tenía carrera. No nada más eso. ¿Por qué decidió? ¿En qué momento Sergio Acosta dijo, no puedo aquí en México, me tengo que ir al otro lado? En el momento de la nacionalización de la banca, donde López Portillo nacionaliza la banca, y prácticamente yo tuve una carrera desde la Comisión Nacional Bancaria que me dio una beca para entrar, estudiando yo y trabajando en el Banco BCH, allá en Reforma 364, allá en México. Yo estuve prácticamente 4 años, empecé desde cheques, cajas, bóveda, estuvimos todo, hasta llegar a ser ya prácticamente subgerente de la sucursal. Y eso me valió a mí para poder estar en esta carrera. Pero al momento de la nacionalización hubo ciertos cambios que de buenas a primeras pues simplemente nos dijeron adiós, no hay condiciones. Y bueno, pues imagínate 4 años, estar obviamente como yo estaba, pues ya no tuve otra. La situación económica era muy complicada. Era muy complicada. ¿Cuántos años tenía usted? Pues yo tenía como unos 25, 26 años aproximadamente. O sea, literalmente usted estaba en su juventud. Ya a esa edad yo ya decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y prácticamente yo lo que hice, pues regresarme al pueblo, y de ahí pues 3 veces me engañaron, como dice la canción. Me engañaron 3 veces para poder ir a los Estados Unidos, me quitaron el dinero, vendí mis cosas, vendí mi carro, vendí lo poquito que tenía. ¿Y cuánto le cobraba, por ejemplo, un coyote en ese entonces? En ese entonces a mí había como del pueblo, que eran según familiares, y que amigos pues, gente de confianza. Pues más que nada, en ese entonces me cobraban, no sé, a mí me dieron esa vez, vendí mi carro, pues más que nada di como unos 30,000, 50,000 pesos que tuvimos que dar. Pero y que hoy en día son casi el doble. No, ya está cobrando $10,000, que prácticamente son 200,000. Estamos hablando que en ese entonces cobraban esa cantidad, pero yo con un precio módico, pues ya me dijeron, ayúdanos a manejar, métele todos los gastos de gasolina, y así lo hice y me dejaban. Entonces me chamaquearon. Uno se la va ingeniando. Uno se lo va ingeniando, me chamaquearon. Y yo dije, yo no puedo quedarme frustrado, yo me tengo que ir a Estados Unidos. Y me fui, y fue así como que pasé, pero ya en el rumbo de Piedras Negras, Coahuila, ya fue que me dejaron en el puente, ahí tirado, le dijeron a la migra obviamente no me dejó pasar, mucho menos. Yo decía que era familia, pero no pudimos entrar. Y ahí estuve yo un tiempo trabajando, yo precisamente en Piedras Negras, Coahuila. Ya cuando pude tener un dinero, entonces ahí mismo se hacen las cosas. Hablé con una persona, un trailero, y a través de una caja de trailer que traían ahí donde están precisamente su camarote, vio abajo, es como pude lograr pasarme a los Estados Unidos. ¿Así fue como cruzó? Así fue como crucé. Había personas que entraban por el cerro, yo entré así de esa manera. Yo esperaba, no hubo mucha revisión, y prácticamente fue el golpe de suerte. Fue un golpe de suerte, y eso me llevó hasta Dallas, Texas, porque me dijeron
que si yo me dejaba antes, también hay revisiones en las carreteras, Sí. baja la migración, dice, a ver, bájense todos, y entonces empieza a chequear pasaportes y permisos, y ahí hay otros compañeros que también... ¿Y cuánta incertidumbre nos es tiene ese momento? bastante. O sea, qué emoción primero de angustia, de tristeza, de felicidad por cruzar, todo este choque. Bueno, pues en primer lugar, pues decir, es un paso más, obviamente... Porque al final de cuentas era un sueño, ¿no? Es un sueño americano donde llega uno y dice, ¿a dónde voy a ir? ¿A qué lugar voy a ir a parar? ¿En qué voy a trabajar? Y si no me agarra la migra o la gente de allá no me puede hacer un daño a través del Ku Klux Klan o la gente que es racista. Y todos los rumores que existen y que justo en las comunidades se dan o... Debió de haber sido una situación muy angustiante para usted, al mismo tiempo que agridulce, ¿no? Sí, mira, yo llegué a quedarme abajo de los puentes, inclusive hay gente americana que tiene también, que está en un estado muy difícil y se quedan ahí con hules y con todo ahí prácticamente a quedarse a dormir. Obviamente que el trabajo pues es andar tocando, te piden con papeles y al final de cuentas yo me encontré algunas personas que me llevaron a que fuera con los empleadores y ahí fue cuando yo empecé en la yarda, yo sin conocer, yo sin saber. ¿Y qué es la yarda? La yarda son más que nada el estar poniendo a tono lo que son los jardines en las casas, en los grandes golf, en los campos de golf, donde tienes que hacer el mantenimiento, en residencias, donde tienes que tenerles muy bonito, tan preciosas las residencias. Sí. Y obviamente... ¿Es muy diferente el trabajar en Estados Unidos que aquí en México? Definitivamente, mira, te vas a encontrar, por ejemplo en Texas, yo duré 5 años en los años 80, y en Texas el calor es extremoso. La nieve es hielo negro, te resbalas. Y obviamente que el frío es candente. Y ya no te digo el racismo de los tejanos. ¿En serio? Es un racismo súper. El tejano es algo especial. Y ahí me tocó estar con ellos y me tocó estar más que nada a entenderle a su idioma. Ahí tuve cursos yo de inglés, pude yo empezar a hablar inglés algo, con lo poquito de la escuela, con lo poquito que... Con el día a día, con el día a trabajo, día de las personas. hasta con ir al súper, ¿no? Hasta que ir al súper tienes que saber, porque si no, pues vas a pedir nomás coffee and donuts. Eso es todo lo que vas a desayunar. O eat with beans. Entonces, huevos con jamón. Huevos con frijoles. Pizza. Sí, una pizza. Entonces, mira, el asunto es de que sí me tocó, la verdad, una época muy fea, donde eran racistas, pero racistas, donde $3.50 la hora, te estoy hablando, ahorita $14, $11 Sí, en algunos el condados. sueldo mínimo está en Sí, 11, si no mal me en equivoco. 11, yo estaba $3.50 y que prácticamente... ¿Que en ese momento cuántos pesos mexicanos eran? Pues estamos hablando que los nuevos pesos de Salinas, que prácticamente eran millones Los nuevos y miles. pesos. Sí, eran nuevos pesos. Sí, claro. Se compraban zapatos hasta por 30,000, 50,000 pesos, 50,000 nuevos pesos. Había 1 millón de... valía esto 1 millón Y de ahora nuevos que pesos. nos suceden... Sí, y ahora esa- todo se puede pagar con centavos. pues nos engañaron, ¿no? ya Ahora te son dan las pesos. moneditas Sí, o ya los nos nuevos dicen. billetes que Pero sí, sacaron. yo viví los nuevos pesos, yo me traje, fíjate que curiosamente me traje yo $10,000 cuando pues prácticamente eran 20 millones de nuevos pesos. Entonces imagínate cómo estaba, ¿En cuánto tiempo? en 5 años. Más aparte viví Y todo lo que mandó y de allá para acá, ¿no? pues no mandé, simplemente yo me lo fui guardando en sobres, primero en ¿Y una cómo se cocineta. trajo ese dinero? Ahí está el truco. El asunto es de que ya cuando yo me dicen que mi madre se enferma y que está agonizante, pues yo vendo todo lo que yo tenía. Yo traía carro, yo traía un departamento. O sea, su plan de vida ya era Ya quedarse no, ya en era Estados quedarme. Yo Unidos. ir a quedarme. Yo ya inclusive estaba haciendo un plan de vida ya ahí, y prácticamente pues yo decía, de aquí soy, porque yo vi que en mi país realmente no me daban las condiciones. Imagínate, 4 años en una incertidumbre de verle dado al banco, de haber hecho mi carrera bancaria y posteriormente por una situación de nacionalización, tantos sí, tantos no, y entonces empezaron a hacer depuraciones
y digo, me tienen que dejar ir a Estados Unidos, y allá a Estados Unidos hago labores que no hacía. No era lo mismo contestar teléfono, no era lo mismo ver un microfilm, no era lo mismo estar en unas cajas de banco a que estuviera yo con el pico y la pala. O sea, Claro. era muy difícil para mí. Se supone que uno estudia para evitar el Claro, trabajo y yo manual, cuando ¿no? llegué, pues yo no sabía qué hacer. Entonces, es otra de las cosas que hace falta, que ahora con esta nueva migración ordenada y legal, yo veo que hay personas que van a trabajar a lo que saben hacer. Yo no sabía hacer trabajos de campo. Yo no sabía. Pero le tocó aprender, ¿no? Lo tuve que aprender. Yo no sabía llevar precisamente el redondel de los pasos o estar en un campo de golf para que viera yo los declives. Y aprender en el trabajo. Y aprender el trabajo, y además los amigos, ¿no? Los mexicanos que dicen que animal no come animal, pero los michoacanos sí comían michoacanos, o los mexicanos. Entonces el asunto es de que ellos mismos te ponían pie. Los gringos no, eran los mismos mexicanos los que siempre te ponían trabas, y te decían, el que ya estaba más tiempo allá, siempre quería darte la novatada a ti. Pues sí. Vamos a un pequeño corte comercial y en corto, en un momento, regresamos aquí con ustedes en Radio Migrantes Sin Fronteras. La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Aquí en Radio Migrantes Sin Fronteras. Bueno, licenciado, ya nos platicó un poquito de su historia, de las complicaciones y los retos a los cuales usted se enfrentó cuando tan joven y con esta falta de experiencia física y de conocimiento, se enfrentó a esta migración que pues obviamente fue muy súbita, ¿no? Muy desorganizada, en el marco de la ilegalidad, con mucha inestabilidad. Hoy en el 2021, ¿qué diferencia se encuentra usted de lo que vive un migrante a lo que le tocó vivir? Bueno, en primer lugar, las horas que se pagan, 11, 12 dólares la hora. Lo mío eran 3.50, es un largo trecho. Segundo, en el que ahora hay empresas como la Fundación Jurídica de Migrantes, que les da contratos de vivienda y comida, y donde yo prácticamente no tenía vivienda y comía lo que a veces podía comer. Lo que nos lo que a veces, sí, lo que a veces me dejaban, porque vi en una traila, me llevaron ahí con varias personas y me decían aquí hasta que te enganchen, y ahí nada más me comía yo las sobras que dejaban, y café y cigarro, que es lo que yo hacía, pero así me la pasaba con mi estómago hueco, y hasta que los rancheros o alguien me enganchaba para algún trabajo. Ahora yo creo que este nuevo modelo de migración legal y segura, pues prácticamente les da una vivienda y les da alimentación, que yo no la tuve. Segundo, los 3.50 a 11 o 12, que yo no los gané. Y cuarto, de que te da la oportunidad de que puedas estar libremente en la ciudad en la que vas a trabajar, sin temor de la migra, con una visa H2A, H2B, que yo no la tuve.
yo andaba cuidándome de la migra, y en algunos casos y en algunos casos, cuando ya estaba formado para que me dieran mi paga, pues ellos mismos aventaban la migra para que nos agarraran, entonces a correr, y ya perdía yo mi semana. O sea, nos robaban. Los mismos patrones. Sí, los mismos patrones te echaban la migra. Entonces, creo que esto más que nada nos deja una incertidumbre. Además, el paso. No es lo mismo pasar a como yo pasé, a que ahora pases por la línea, que ya prácticamente con una visa, con una organización, que ya te estás viendo, con seguridad, ¿no? Con seguridad social y todo. Eso fue lo que me movió precisamente a defender a los migrantes cuando fui diputado, a que ahora me tocaba estar del otro lado. Yo fui a los centros de retención, estuve viendo más que nada las cámaras que se tienen en el Río Bravo, de los Zoom, que se pueden ver cuando se quieren pasar. Dicen, miren, estos ya se van a querer pasar. Me decían, este ya se va a querer pasar. Y sí ponían el Zoom, o en el desierto, donde mandaban las cuatrimotos. Y aparte toda la organización que Estados Unidos tiene para la detección de los migrantes. Mira, te digo que tiene hasta víboras, que son de, como que tienen de sensores, no son de veras, tiene conejos, tiene cosas. Cuando pasan los migrantes, empieza a dar el sensor, y automáticamente de ahí, del control, mandan llamar helicópteros, mandan llamar. Por eso descubren a todas las personas. No, y que deben de enfrentarse a muchas situaciones, los mismos coyotes o algunos tienen arreglos, tienen arreglos o esta situación. Este grupo por me eso lo pasas, la migración no organizado y de forma irregular, porque ese es el término correcto. Uno es irregular, uno no es ilegal, porque al final de cuentas todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, y ninguna persona, al menos que cometa un delito, es un ilegal. Tampoco indocumentado, porque al final de cuentas todos y cada uno de nosotros en nuestro país de origen contamos con algún registro. La palabra que utiliza en migración, en el consulado, en el ICE, en el UCIS, es un irregular, porque su estatus no es de acuerdo a las leyes. Es correcto. Y fíjate que aparte de eso te encuentras internamente pues sin una seguridad. Tú sabes bien que hay colonias o lugares de gente, lo que le dicen los morenitos o la gente de color, hay chicanos, obviamente hay suburbios. Están muy marcadas las etnias. Hay suburbios donde la gente güera, hay chinos, hay el barrio japonés, hay el barrio chino. Es muy difícil entrar a esos barrios. Por ejemplo, al barrio de la gente de color era muy difícil entrar si yo no entraba acompañado de una persona de color que fuera parte de ahí. Es cuando yo entraba. ¿No? Yo llegué a entrar a los barrios de color, estuve con chicanos, estuve en el barrio chino, y digo, pues 5 años yo me familiaricé con algunas gentes que forman parte de algunos grupos, y que obviamente pues sin trabajar ni nada, pero que uno tiene que vivir ahí y tiene que hasta darle los buenos días, porque si no hasta el rato ellos mismos te hacen cosas. Claro, pues sí, o sea, el problema de que Estados Unidos sea un país que tiene efectivamente tantos grupos de diferentes lugares, porque su migración es muy alta, obliga a que haya ciertos grupos de poder, haya pequeñas mafias, pequeños grupos delictivos. Así es. Que al final de cuentas le provocan inestabilidad al Estado. Pero bueno, hoy en día la migración es un poco más amable. Ya no existen tantas lagunas como en el tiempo en el que usted se fue a trabajar como migrante. Y en otros programas hemos platicado con ustedes sobre el proyecto que tiene Fundación Jurídica del Migrante, International Labor y Sinatrabe, que a lo largo de este tiempo han logrado salvaguardar todos los derechos de los trabajadores temporales. ¿Qué piensa usted de este proyecto? A mí me encanta, por eso mismo acepté la estafeta de ser delegado en Michoacán del sindicato Sinatrabe, que está ocupando un nicho del sindicato migrante, y que obviamente toda la seguridad social que les ofrecemos a quienes vayan a trabajar a Estados Unidos a través de la empresa jurídica de migrantes y la International Labor es un triángulo. Es por eso que me agrada, por la defensa, por lo que yo vi. En primer lugar no lo vi, lo viví.
que realmente como padeció los retos que había una mucha gente migración que a mitad de las calles, ahí en las calles se ponía a llorar y ya no sabía ni qué hacer, otros tantos pidieron limosna, por lo menos para ver si comían para una torta. Digo, eran escenas difíciles y que realmente pues a veces provocan esta incertidumbre en la migración, sí, definitivamente. Y ahora con esta nueva migración ordenada, legal, segura, con seguridad social y con miras a tener una migración temporal, me parece estupendo. Pero más me parece que fíjate que la tramitología pues es muy poco, porque son los documentos que les piden y que obviamente no oscilan ni en $200 y claro, que se van a traer en 8 o 9 meses casi $40,000. Estamos hablando que imagínate, aquí en México pagan 120 al día y en Estados Unidos te pagan 2,200 pesos diarios. Entonces, ¿qué diferencia hay de que haya eso? Entonces, al final de cuentas no se le dice sueño americano por cualquier cosa. Tenemos algunos comentarios de nuestro querido público, ¿le parece si damos con todo lectura? gusto, Andrea. Bueno, José Jacobo nos pone saludos y buenas tardes. Buenas tardes, Jacobo, gracias por vernos, por sintonizarnos y por comentar. Robert Will, nos lo puso en inglés. Greetings to él es de Canadá, de Vancouver. Y también nos ponen excelente entrevista, como siempre. Saludos en cabina, saludos Stephanie, muchas gracias por sintonizarnos. Muy amable. Les agradecemos a todos que estén presentes siempre con nosotros. Aquí estamos para servirles y para informar y continuar con este proyecto. ¿Por qué no nos da la información de Fundación Jurídica, de Sinatrave, para que nuestro público lo pueda tener? Bueno, International Labor se encuentra en la mayoría de la Unión Americana de los 50 estados, allá en Estados Unidos, que son los que reclutan precisamente el contrato para los empleadores. Fundación Jurídica de Migrantes está aquí en Morelia, Michoacán, es en Tomás Alva Edison 225, Colonia Electricistas. Y como parte de lo que tenemos de Sinatrave, estamos en una oficina precisamente adjunta aquí a Fundación Jurídica, que es el mismo lugar. O sea, unos te buscan el empleador, otros te contratan y nosotros te vamos agremiando al sindicato para darte todo lo que es la seguridad social. Una seguridad bastante amplia, que como si fueras un trabajador mexicano, pero en Estados Unidos se te da Infonavit, Seguro Social, todo lo que conlleva un trabajador aquí en México. Más aparte, el 2,5 millones aproximadamente en $100,000 por cuestiones de que tengas algún accidente, alguna invalidez o inclusive hasta deceso. Y que te ayudamos con $25,000 más para que puedas hacer el traslado. Te damos tarjetas para que ya no gastes en otras empresas de traslado de divisas, sino directamente como si fuera aquí un banco, metes el cheque y llega a tu cajero. Así llega la familia. Y en fin, te damos otras prestaciones que obviamente me gustaría que contactaras ahí en Tomás Alva Edison a la fundación. Está porque realmente ahorita hay muchos contratos buenos que se están haciendo en Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. Y me gustaría que tú ahorita con esta pandemia, que no tenemos dinero, que hay 1,5 millones de despedidos en todo México, pues obviamente tienes que hacer algo. Hombres y mujeres, no hay edad para eso, allá no hay edad de 35 años y ya, no, allá sigue. Hay personas que yo conocí trabajando y lavando platos de 70 años que estaban trabajando y eran de Jalisco. Al final de cuentas la migración no tiene edad. No tiene, pero aquí sí, aquí ya a los 35, 36 ya te quieren más que nada como un mueble viejo arrumbar en un cuarto. Bueno, licenciado, no sé si tenga algún otro comentario que les quiera ofrecer. No, pues nada más darle like a este programa. Es importante que sepas acerca de la migración. Realmente que no te cuente el que viene con botas nuevas, el que viene con un carro que hasta lo debe, el que viene con y que diga que no, y cuando le pides un trabajo te dice no se puede entrar porque está muy delicado. O sea, te viene a presumir más que nada cuando viene, pero no te deja entrar. Aquí yo no te vengo a presumir, yo nomás te digo, se puede, sí puedes llegar a Estados Unidos, puedes obtener una cantidad de $40,000, ve, infórmate y súbete al barco. Y nosotros esperamos el Sinatrave, que es más que nada un sindicato que va a salvaguardar tu familia y tu misma persona.
Licenciado Sergio Acosta, muchísimas gracias, Gracias, el día de hoy Anel. por acompañarnos. Muy amable, gracias. Por compartir esta amena plática. Pues abriste mi baúl que no quería abrir. No quería abrir por un compartir poquito. su testimonio con nosotros. Sí. Pero al final de cuentas el público Sí, conoce una historia diferente o algo que ya sabían que pasaba, pero que con un testimonio es más tangible. claro. El espacio del periódico Provincia, estamos muy agradecidos de que nos permitan compartir y tener esta transmisión todas las semanas. Este viernes cambiamos un poquito los horarios, pero recuerden que Radio Migrantes Sin Fronteras los espera el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde, aquí en la cabina de Periódico Provincia. Mi nombre es Andrea Guillén, licenciado Sergio Acosta. Saludos, amigos. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche. La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia.